Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Hoy nos toca la clase de Principios Físicos de Medicina Nuclear, que lo va a dar la doctora Guadalupe Flores Turk, que es una de las jefas del Servicio de Medicina Nuclear del Instituto Ulton. Así que aprovechen que saben mucho para sacarse todas las dudas. Bienvenida, Guadi, cuando quieras puedes empezar. Bueno, gracias Diego por la invitación. Buenas tardes a todos. Espero no aburrirlos. Traté de hacer un resumen un poco de la parte física, tanto del PET como de la cámara gamma. Y bueno, cualquier cosa me interrumpen, me preguntan con toda la confianza. Un poco qué es la medicina nuclear, según la definición establecida en el año 1972 de Ginebra, por la Organización Mundial de Salud y la IOEA, es la especialidad que se ocupa del diagnóstico, tratamiento e investigación médica mediante el uso de radioisótopos como fuentes abiertas. Ustedes tienen que entender que a diferencia de los equipos de radiología como tomografía o rayos X, que son los que emiten la radiación, esto es al revés, es el paciente que una vez que inyectamos un material radioactivo, es el que emite la radiación y es detectada por los diferentes equipamientos, de acuerdo al tipo de radiación que ya lo vamos a ver. La radiación, los radioisótopos se pueden dar tanto por vía endovenosa, inhalatoria o ingerirlos. Esas son las tres formas de poder incorporar al organismo los radioisótopos y después adquirir las diferentes imágenes. Vamos a hablar primero un poquito de PET y después de cámara gamma. El PET-CT es la técnica basada en la propiedad de algunos radioelementos de emitir positrones. No sé si vieron en física, pero es la desintegración beta positiva, que el positrón, tras recorrer algunos milímetros, colisiona con un electrón, que es lo que se llama la aniquilación de positrones. Y de esta aniquilación surgen dos fotones opuestos de 511 keV, que es lo que vemos ilustrado acá. Este sistema de linealidad que ven ahí, esto de los 511, es muy importante para después adquirir las imágenes, porque tiene que haber una detección de coincidencia en los detectores del PET, porque si no, el mismo equipo los va eliminando. O sea, para poder formar la imagen tiene que haber esa detección bifotónica, detección en anillo. Esto lleva un tiempo entre el primer fotón y el segundo. Si pasan más de 10 nanosegundos, no hay una ventana de coincidencia, entonces también el equipo lo elimina, ¿sí? Eso es como la parte más física y básica de lo que ustedes tienen que saber del principio físico del PET. Más que eso, no es importante que lo sepan. Y dentro de eso es importante, porque de acuerdo al principio físico podemos usar muchísimas moléculas. La que más utilizamos es la del flúor 18. ¿Por qué? Porque tiene una vida media de 109 minutos o 110 minutos, que es la que nos permite llevar esta molécula de un lado a otro a distancias, porque estos son producidos por ciclotrones, que en algún momento ya lo vamos a ver en profundidad, que son aceleradores de partículas, que en la Argentina la mayor parte de ellos está centrado en Buenos Aires. Hoy Córdoba, en el instituto, ya tenemos el ciclotrón, que si todo sale bien en el 2022 va a estar, y vamos a poder utilizar moléculas de vida media mucho más cortas, que son muy útiles, como el carbono 11, por ejemplo, para estudiar cerebro, pero tiene una vida media tan cortita de 20 minutos, que necesitamos tener el ciclotrón al lado de los equipos para poder esa vida media utilizarla, porque si no se pierde el material radioactivo. Entonces, es un poco lo que yo les decía, que son producidos por los ciclotrones y el más utilizado el flúor 18, y podemos marcar muchas moléculas con el flúor. La más utilizada es la fluorodesoxiglucosa, que es un análogo de la glucosa, y como ustedes saben, la mayor parte de los tumores, que es lo que utilizamos con PET, tiene una actividad glicolítica muy importante. Entonces, ese es el fundamento físico y fisiológico por el cual utilizamos el FDG. Este es uno de los equipamientos que tenemos, que acá tenemos con todo blindado, que ya vamos a ver, un vidrio. Acá están las consolas de adquisición y acá está el PET, que es un General Electric con un multicorte de 16 líneas. Este es otro equipo un poquito más viejo que tiene 6 líneas de detectores y este 16, pero los dos son excelentes equipos. Y es importante para que tengan ustedes en cuenta un servicio de PET-CT, el cuarto caliente. ¿Por qué? Porque recuerden que toda esta actividad, el flúor 18, tener 511 keV, tiene una alta energía. Entonces tiene que estar todo blindado, todo protegido, y el operador o los licenciados trabajan a través de estas consolas y estos blindajes. Y esto es todo lo que es el módulo de radioprotección,
que no vamos a hablar hoy de eso, pero quiero que lo tengan en cuenta, que en un servicio de medicina nuclear, tanto en cámara gamma como en PET, es importante la protección, que todas las paredes están blindadas, y en todos tienen una normativa, y todos los espesores y los blindajes están de acuerdo a la cantidad de material radioactivo que se utiliza en cada servicio, y eso está autorizado por un ente en la Argentina que se llama la Autoridad Regulatoria Nuclear, que es la que autoriza todos estos servicios de medicina nuclear. Acá tienen activímetros, todo blindado para controlar y hacer la extracción del material radioactivo, poder fraccionarlo y preparar las jeringas para cada paciente. Bueno, esto es un poquito el metabolismo de la glucosa, que yo solamente les traje algunas diapos generales, porque no vamos a hablar de aplicaciones clínicas, perdón, se me fue la diapo, pero para mostrarles que esta, la glucosa, acuérdense del ciclo de Krebs, que la glucosa entra a la célula, se metaboliza y sale, pero las células cancerosas, como no pueden metabolizar normalmente el material radioactivo ni la glucosa, queda retenido en las células cancerosas. Y eso es lo que nosotros vamos a ver como focos patológicos o focos hipermetabólicos. Entonces, ¿por qué? Porque los tejidos neoplásicos aumentan la expresión de receptores de glucosa, sobre todo los GLUT1 y los GLUT2, donde hay un aumento en la glicólisis y la captación del flúor 18. Cómo ha ido evolucionando la tecnología en los años 70, en los años 2000, cómo ha ido mejorando tanto nuestra resolución en la tecnología, tanto en el CT como en el PET. El PET-CT, la fusión híbrida, fue a partir del siglo XXI. Esto ha ido evolucionando en el tiempo, tanto desde el punto de vista de la evolución de la tomografía como la del PET. Acá tenemos, primero nos da una información anatómica, una información funcional de cómo es ese nódulo pulmonar que puse el ejemplo, y la fusión de los dos imágenes. El desarrollo del estudio es bastante simple, el paciente llega al servicio, reposa, acuérdense que tiene que estar una relajación muscular, porque si no la glucosa va a ir todo con una actividad glucogénica, va a ir al músculo, entonces tienen que estar lo más tranquilos posible. La glucemia capilar tiene que ser menor a 130 o 150, porque si no se saturan los detectores y puede haber falsos negativos. Se inyecta el FDG y una hora después se adquieren las imágenes, que pueden ser aproximadamente, depende de la tecnología del equipo, pero entre 15 y 25 minutos. Y se pueden hacer imágenes complementarias. Otros emisores de positrones, beta positivo, acá yo les nombraba el carbono 11 con metionina, el flúor 18 marcado con fluorotimirina, que también sirve para, por ejemplo, tumores de mama, el FDG que ya lo dije, la DOPA, que la principal indicación son algunos tumores neuroendocrinos y el Parkinson, y el galio DOTA, que es el galio 68, no sé los nombres, pero se puede hacer por ciclotrón o por generadores, que como estamos haciendo ahora en el servicio, hasta que esté el ciclotrón, estamos utilizando un generador de galio. Y en cardiología también hay otras moléculas que por ahora no las estamos usando debido a lo que yo les decía del ciclotrón, y para inflamación e infección también la molécula indicada es la fluoro del sodio. Bueno, un poco de los fundamentos ya los vimos, y ahora les nombro dos palabras del SUV, que es una fórmula química, una fórmula matemática, diríamos, para calcular cuánta captación tienen las lesiones. O sea, mediante eso nosotros podemos hacer una medición semi-cuantitativa de la lesión, si ha aumentado o ha disminuido. Se hace un ROI en la lesión y te compara. Y mide sobre todo, en vez del valor absoluto que es la lesión, mide lo que es la respuesta tumoral. Entonces lo importante es ver la actividad que tenemos, que le hacemos un circulito a la lesión, sobre la dosis inyectada por el peso del paciente. Entonces es muy importante tener en cuenta cuánto le inyectaste, si comparaste un paciente con otro, los kilos que tenía el paciente en el PET inicial, por ejemplo, con respecto al PET control, que muchas veces en un tratamiento quimioterápico los pacientes pierden peso, y eso puede variar un poco nuestro análisis de esa lesión o de ese SUV. Pero sobre todo eso se lo utiliza mucho en la respuesta metabólica al tratamiento, y lo van a ver en el 100% de los informes de PET en cualquier servicio de PET-CT del país y del mundo. El SUV viene al lado de cada lesión que uno describe. Dentro de las utilidades tenemos como diagnóstico. En general en el diagnóstico las imágenes convencionales es suficiente, no hace falta, salvo en casos indicados en estadios avanzados. La estadificación inicial, la reestadificación post-tratamiento, y sobre todo cumple una función muy especial en lo que es la respuesta al tratamiento y la detección de recidivo. En el seguimiento de los pacientes donde más utilizamos el PET.
Y dentro de las indicaciones oncológicas, son muchas, acá yo les describí las más frecuentes: los linfomas, los digestivos, los tumores de cabeza y cuello, los carcinomas broncopulmonares, el melanoma, el mieloma múltiple, mama, tumores ginecológicos como el ovario, carcinomas tiroideos, tumores de músculo esquelético y los NET de alto grado. Y acá le pongo dos ejemplos, y ya pasamos a medicina nuclear, a cámara gamma. Este es un PET-CT, una estratificación inicial de un linfoma Hodgkin, en donde pueden ver en la tomografía un importante conglomerado ganglionar que es hipermetabólico en el PET, y acá tenemos la fusión de la imagen, y acá tenemos el MIP del cuerpo entero. Otro ejemplo, una estratificación de un cáncer de esófago, donde podemos ver una lesión hipermetabólica que compromete el esófago inferior. Y les traje otro ejemplo, que son mieloma múltiple, que podemos tener como una infiltración difusa de a nivel osteomedular, o podemos tener lesiones líticas focales. Estas son las dos formas de presentación del mieloma múltiple. Creo que con esto terminamos la parte de PET. No sé si me quieren preguntar algo, o pasamos a cámara gamma, hay algo que les haya quedado duda. Es muy general lo que les dije, pero bueno, fue una primera... No sé, ¿me quieren preguntar algo o seguimos? Seguimos. Bueno, este es otro... Acá el control del pre y post tratamiento, después de lesiones muy hipermetabólicas en el PET, cómo se normalizan después del tratamiento. Y ahora pasamos a cámara gamma. Es importante que sepan estas siglas, no confundir PET, que sería la tomografía por emisión de positrones, al SPECT, que es la tomografía que se hace con cámara gamma. Eso es importante que lo sepan. Dentro de los equipamientos pueden haber múltiples. Ahora lo que tenemos en el servicio son 3 cámaras gamma convencionales con detectores, que ya les voy a mostrar, y tenemos el SPECT-CT, que sería como el equipamiento híbrido que fusiona la tomografía con la cámara gamma. La cámara gamma es bastante complejo, el principio físico de la cámara gamma, pero se los voy a ilustrar de la manera más sencilla para que ustedes lo entiendan. Primero, la fuente externa es el paciente, ¿sí? Ya lo vamos a ver ilustrado. Y tenemos el detector y el sistema de colimación. Después viene lo que es la electrónica de localización y corrección, la unidad de análisis, que es el proceso electrónico, la computadora, y cómo es el registro y presentación de los datos. Y siempre es importante que sea una buena una buena eficiencia para la radiación gamma, y un mecanismo discriminador de energía para rechazar fotones producidos por el COMT. Básicamente esta es la ilustración de lo que es un equipo de cámara gamma. Acá tenemos la fuente abierta, que sería nuestro paciente, tenemos los colimadores, los cristales, acuérdense que va a ser por etapas y yo después les voy a describir cada una, los fotomultiplicadores, después tenemos amplificadores, y todo ya cómo trabaja la señal en señal eléctrica que viene una computadora, y de ahí se hacen diferentes correcciones, que ya lo vamos a ver, de linealidad y uniformidad, para luego tener nuestra imagen en el monitor. Los colimadores, esto puede ser algo que sí en un examen de física o en el transcurso les van a preguntar. Los colimadores es muy sencillo, lo que hace es llevar al fotón a donde uno lo quiere llevar, ¿sí? Entonces como que lo va dirigiendo. Entonces hay colimadores en paralelo, que el objeto es de igual tamaño que el cristal, que es el que más utilizamos a la diaria como para hacer un centellograma óseo. El convergente, que el objeto es de menor tamaño que el cristal. El divergente, que el objeto es de mayor tamaño que el cristal. Y el pinhole, que es para pequeños tamaños, que tiene un solo agujerito y se usa, por ejemplo, para estructuras pequeñas como puede ser la tiroides, o, por ejemplo, en los bebés, para estudiar las caderas. Y dentro de los colimadores, esto es importante que lo sepan, tenemos diferentes colimadores, de baja energía, de energía media y de alta energía. Los de baja energía son los que utilizamos en la diaria, porque es de 80 a 180 keV, que es el Tecnesio 99, que es el radiotrazador más utilizado en medicina nuclear, que con ese radiotrazador, que viene del molibdeno, marcamos todas las moléculas casi para utilizar todos los órganos, cerebro, óseo, ya lo vamos a ver. Después tenemos de energía media, este no lo usamos mucho,
porque hay pocas moléculas de energía media como el yodo 123, que es poco utilizado, y de alta energía este sí lo utilizamos mucho en lo que es la patología tiroidea, porque usamos el yodo 131, que tiene más de 300 Hz. Eso se lo digo lento porque es importante que ustedes sepan, tanto para la carrera, para la formación en diagnóstico por imágenes, en física, es importante que ustedes sepan, a la hora que van a hacer un estudio, se cambian los colimadores de acuerdo a la molécula que van a estudiar. En la diaria, en un servicio de medicina nuclear, se usa todos los días el colimador de tecnecio, el de baja energía, y a la hora de hacer los yodos, ya cambiamos el colimador y lo cambiamos a uno de alta energía. Son muy pesados, entonces por eso se organiza el servicio como para hacer todos los de tecnecio un tiempo y después se cambia los de yodo. Los cristales, acuérdense que el cristal de centelleo, la mayor parte son de yoduro de sodio, que están dopados con talio, y eso convierte los fotones gamma en fotones de luz. ¿Sí? Bueno, esto es una ilustración. Y después los fotomultiplicadores. ¿Qué hace eso? Está después del cristal y después del colimador, y transforman las señales luminosas en señales eléctricas. Y es lo que ahí comienza a formarse nuestra imagen, que luego la vamos a ver en nuestra pantalla. Los fotomultiplicadores, eso si alguna vez lo quieren ver, se lo pueden ver, son diferentes, se empaquetan todos juntos y pueden ser circulares, hexagonales o cuadrados. Eso depende de la calidad del equipo, de las características de cada equipo. Cada marca tiene su fotomultiplicador, generalmente son circulares. Y después esto lo voy a ir un poco, no es tan importante que lo sepan, pero cuando uno ya adquiere las imágenes, el equipo empieza a registrar y empieza a organizar y a eliminar los fotones que no están dentro de los picos de energía. Entonces es importante que todas las cámaras gamma tengan como un control de calidad en donde puedan separar los picos de energía, porque la emisión de la radiación con tejidos dispersantes depende de cada tejido, se adapta a los fotones. Por ejemplo, si hay una pérdida de la resolución espacial, puede haber una ventana más centrada, entonces si el pico es diferente, una cadera, en vez de verla así, está en una imagen planar de una cadera, la vamos a ver así. Entonces es importante tener nuestro ancho de la mitad del fotopico, que eso es físico, yo no sé si ustedes hicieron física todavía, pero no los quiero confundir. Es importante tener todas estas controles de calidad bien organizados. Bueno, también esto es una pérdida de resolución espacial con la distancia entre la fuente y colimador. Eso es importante, tener la fuente y el colimador a una distancia lógica para no perder la resolución espacial. Y la uniformidad de la respuesta, y esto es importante porque es un parámetro que evalúa la diferencia de respuesta entre el detector en diferentes puntos del campo visual. La uniformidad se considera integral con todos los píxeles del campo, y la diferencial es un promedio de las variaciones sobre 5 píxeles. Entonces es importante, esto se hace todos los días un control de calidad, en donde nosotros tenemos que hacer, cuando hacemos la uniformidad del equipo, tenemos que ver esto. Si empezamos a ver así, ahí puede haber un problema con la matriz de linealidad. Y estos son como los principios físicos más básicos, diríamos, importantes. Esto también es otra parte de lo que es la linealidad espacial, por falta de uniformidad, por mala correspondencia entre la posición de la señal y la ubicación del evento radioactivo. La resolución espacio-temporal, es importante que tengan en cuenta esta definición, que es el tiempo muerto. El tiempo muerto es igual al tiempo después de recibir un evento en donde el detector no puede contar otro. Entonces eso es importante porque a veces si el fotopico está fuera de pico, no lo puede detectar al otro evento que sigue. Dentro de los tipos de estudio de medicina nuclear, tenemos las imágenes estáticas, que es donde uno tiene un detector en anterior y posterior, y adquiere la imagen en anterior, este es un ejemplo de un tórax, y este es el posterior. O pueden ser imágenes estáticas, tanto anteriores y posteriores, y después, de acuerdo a cómo mueve el equipo los detectores, podemos hacer oblicuos, ¿sí? Y después ya vamos a ver lo que es el SPECT más adelante. Dentro de los estudios de medicina nuclear, son muchos. Ustedes tienen que tener en cuenta que el tecnecio podemos marcarlo con muchas moléculas que simulan la fisiología de la tiroides, de la paratiroides, de los estudios renales, podemos estudiar vaso, el cerebro. Por ejemplo, para óseo, que ya les voy a ver, la molécula que se usa es el MDP, que es el metildifosfonato, que sigue la vía de la actividad osteoclástica y osteoblástica. Entonces nosotros estudiamos
como que la medicina nuclear es un estudio y una especialidad funcional, en donde podemos estudiar las diferentes alteraciones en los diferentes órganos, casi todo, cerebro, pulmón, hueso y cardíaco, que también hacemos muchísimo. Este es un servicio de medicina nuclear, se los traigo para mostrarles nada más, que todo esto está súper blindado y aprobado por la Autoridad Regulatoria Nuclear, en donde tenemos salas de espera para los pacientes inyectados que no pueden estar en contacto con otros pacientes del instituto, eso pasa en todos los servicios de medicina nuclear, y se divide en diferentes cuartos calientes de acuerdo a lo que son los equipos de medicina nuclear con los de PET-CT, o sea, está todo separado, todo blindado, y todas las autorizaciones y regulaciones las maneja la Argentina, el ente que les nombre, que es la Autoridad Regulatoria Nuclear. Y hay algunas partes que están plomadas y otras que no, de acuerdo a la actividad que se utiliza. Este también es el cuarto servicio de medicina nuclear. Tenemos un cuarto caliente, en donde acá está el licenciado, que tiene cofia. Bueno, ahora con el medio de la pandemia ajustamos un poco más la protección, pero en líneas generales siempre están así, con escafandra, guantes, y manejan el material radioactivo por detrás de estas pantallas plomadas. Todos estos son sistemas donde tenemos los generadores y el material radioactivo de descarga. La dosimetría personal, tenemos una dosimetría de brazo y otro de cuerpo entero. Y el SPECT-CT, ¿qué nos aporta? Es la fusión del estudio funcional con el estudio morfológico, y nos da un pantallazo general y más claro de la lesión que vemos como captante. Este es un equipo de PET-CT, y lo que hacen, lo que ha mejorado esto es la corrección de atenuación. Con el CT se genera un mapa de densidad para las energías correspondientes al SPECT que se utilizarán para la corrección de atenuación. Eso nos ha permitido mejorar ampliamente los artefactos y poder localizar mejor las lesiones. Entonces hay una mayor resolución espacial, un menor tiempo de estudio, la corrección de atenuación con preservación cuantitativa del SPECT, disminución de la dosis de radiación en pacientes de todas las edades y menor dosis inyectadas. Este es uno de los equipos, que es el Discovery, que ven, eso lo que ven ahí son los detectores. Este puede ser el 1 y este el 2, y es lo que yo les decía, todo lo que yo les mostré, que tenían las diferentes etapas, están acá. El detector, el fotomultiplicador, todo lo que yo les fui nombrando gráficamente. Bueno, esto siempre es importante tenerlo, ¿no? La menor dosis posible para lograr la mejor imagen, la LARA. Y el SPECT-CT versus el SPECT solo, lo que ha permitido es mejorar la localización y la definición anatómica, mejora la sensibilidad y la especificidad, permite definir volúmenes para radioterapia de acceso externo y guiar procedimientos intervencionistas. Uno de los más utilizados, el SPECT-CT cardíaco, que esto ha sido recomendado como la Sociedad Americana de Cardiología, por la corrección de los artefactos de atenuación, ha mejorado mucho la sensibilidad del mismo, y disminuye la radiación dispersa, lo que mejora la calidad de la imagen. Esta es una de las imágenes cardíacas que sin corrección de atenuación teníamos como un artefacto y parecía un miocardio bastante enfermo, y con la corrección cómo se ha normalizado la imagen. Y lo que también ha aportado mucho el SPECT-CT es el score cálcico. Hoy a todos los pacientes se les hace una tomografía para cuantificar el score cálcico, y también podemos hacer una correlación de las lesiones isquémicas que se ven en el miocardio, en el ventrículo izquierdo sobre todo, con respecto a las lesiones coronarias. Y esto tiene un score, que es el score de Armstrong, y ve también y cuantifica el riesgo coronario en los pacientes cardíacos, o en el screening. Bueno, este es otro ejemplo de un SPECT-CT cardíaco. Y el SPECT-CT óseo, sensibilidad y especificidad diagnóstica aumenta significativamente. El CT nos ha ayudado a localizar imágenes vistas en el centellograma, y es utilizado en pacientes con alta probabilidad de metástasis óseas, con marcadores tumorales elevados, recurrencia, presencia de metástasis en otras localizaciones. Y las indicaciones son la oncología, lesiones traumáticas, lesiones del carpo y del tarso, osteomosteoide, articulaciones sacroiliacas y raquis, osteonecrosis, infarto óseo, infecciones, dolor asociado a prótesis, lesiones malignas o pseudomalignas. Y acá les muestro un ejemplo, como nosotros tenemos un foco que captaba en el arco anterior de la segunda costilla derecha,
que al hacerle ST nos damos cuenta que es una fractura evolucionada en el contexto de un SEA de mama, que uno lo podría decir como patológico. Y otro ejemplo, una mujer de 56 años con antecedente de cáncer de mama, con un foco aislado en la quinta costilla derecha, y ahí vemos sí, una lesión más lítica e infiltrativa que compromete en favor de metástasis. O por ejemplo, captaciones en los cuerpos vertebrales que al hacer el CT corroboramos que son aplastamientos vertebrales. Y otra cosa que les puse como ejemplo, no todo porque se va a hacer muy largo, que en estos equipos de SPECT-CT se pueden hacer cuantificaciones, tanto en pulmón como en este ejemplo, en cerebro se puede cuantificar las áreas que están más hipoperfundidas o hipocaptantes, por ejemplo en el contexto de un paciente con un ACV isquémico, o en el contexto de un paciente con una demencia o Alzheimer. Muchas gracias. Diego. Diego.